Hola. Hola. Muy bien, nada, seguimos. Como os estaba diciendo, entonces muchos de vosotros no conocéis Hortonworks, si os conocéis, os suena Hadoop, creo que es algo que ha estado en un montón de sitios. Entonces, creo que sí tiene sentido que os cuente un poquito por encima, muy rápido, qué es lo que somos, lo que hemos empezado siendo, a dónde hemos llegado, y ya hacemos un zoom directo en la parte de IoT y Stream Processing. Sí que voy a contar, obviamente, un poquito de fundamento teórico, muy rápido también, porque creo que es muy interesante y va a dar sentido a todo lo que voy a contar después. Vale, yo la verdad es que soy un firme defensor de toda la teoría en tecnología que hay detrás de toda esa tecnología, porque al final frameworks pues van generándose prácticamente cada minuto de un framework. Entonces, entender para qué sirve y cómo se utiliza si no tienes un fundamento teórico por detrás muchas veces es complicado. ¿Vale? Muy bien, entonces, bueno, pues obviamente los que no conocéis Hortonworks, he mencionado la palabra Hadoop. Los orígenes de Hortonworks pues, se inician en el mundillo de Hadoop, de Data Lakes, y básicamente era una distribución más de Hadoop, la que había por ahí entonces. Esto surge en el año 2011 y desde ese momento pues todo evoluciona. Entonces, el hecho de trabajar con nuestros clientes de cerca pues nos permitió analizar de qué forma estaban utilizando los datos y qué necesidades tenían. De hecho, empezamos a ver que ya no solo era cuestión de tener los datos en un lago de datos y sacar pues, resultados de ese lago de datos aplicando pues, patrones de procesamiento batch o acceso interactivo, sino que además estaban empezando a trabajar con información que estaba en movimiento, información que se generaba en sensores, por ejemplo, y que de alguna forma pues, habría que recogerlos, procesarlos en el aire y generar resultados. Digamos, esa sería una segunda fase de la evolución de Hortonworks como compañía y que se tradujo también pues, en tecnología que fuimos liderando. Y actualmente donde nos encontramos pues es una evolución de todo esto que os cuento. Igual, de manera similar a como estuvimos evolucionando con toda la parte de procesamiento del dato en movimiento, pues lo que hemos estado viendo en nuestros clientes es que pues todas esas infraestructuras de datos pues cada vez son más grandes y cada vez tienen más clústeres. Y la gestión de todo eso de una manera centralizada y global pues se complica. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo ahora es justamente pues todo lo que denominamos como Hortonworks 3.0 va encaminado a ofrecer a nuestros clientes, en general a cualquiera que quiera utilizar nuestra tecnología, porque al final la tecnología que nosotros proporcionamos es open source, es libre, la podéis utilizar sin ningún tipo de coste. El objetivo es pues, dotar a las compañías que utilizan esta tecnología de herramientas que permitan gestionar todo de manera global. Vale, esa es un poquito la idea. En este esquema pues podéis ver en esta arquitectura de muy alto nivel, pues podéis ver esa idea. En la parte inferior estaremos representando todas las fuentes de datos con las que trabajamos. Pueden ser fuentes de datos que generan datos en sensores o en aplicaciones web, por ejemplo, todo el tema de ClickStream y Analytics. Están generando muchísimos eventos en el lado del navegador y toda esa información hay que capturarla y procesarla. Pero también estaremos contemplando todos esos centros de datos donde tenemos nuestra base de datos y nuestras aplicaciones y todo lo que está en el cloud. Todo eso está creciendo de una manera espectacular. De alguna forma necesitamos tener una visión global de todo eso, es justamente donde estamos trabajando. Tenemos una capa de integración, que no voy a entrar a detallarlo, y sobre eso lo que estamos habilitando es una serie de servicios globales que van a permitir acceder de manera muy sencilla a toda esa información que tengo en infraestructura. En concreto, una de esas piezas de servicio que bueno, no está todavía disponible, pero estará es DSX. Pues todo lo que hemos estado viendo en la parte de DSX, de análisis de datos, pues os podéis imaginar el potencial que tiene esta arquitectura, el hecho de poder hacer análisis de datos sobre toda mi infraestructura, independientemente de dónde esté. Entonces, esa es un poquito la idea y la visión de Hortonworks como compañía y hacia dónde vamos. ¿Vale? Pero es importante el punto que ha dicho que es open source, o sea, que esto lo podéis utilizar de forma gratuita. Luego, si queréis, como no me quiero extender mucho, hay muchísimas cosas que estoy omitiendo, si queréis luego, pues lo comentamos. Vale, vamos rápido. Entonces, la demo que os voy a enseñar está centrada en un caso de uso de IoT, un caso de uso real. Obviamente los artefactos que tengo aquí pues están adaptados.
No es exactamente lo que se utilizó en el proyecto, pero bueno, vais a coger la idea. Y dentro del IoT pues hay muchísimas aplicaciones. Esta en concreto pues, se refiere a Stream Processing, que está muy relacionado con la gestión de datos en tiempo real. Y cuando hablamos de tiempo real, pues tiempo real es una palabra muy ambigua, porque puede significar muchísimas cosas. Todo esto que os estoy contando aquí lo he extraído de un libro que se llama Stream Data Understanding the Real-Time Pipeline, que bueno, no tengo ni un royalty todavía, pero en algún momento lo tendré porque no paro de recomendarlo. Y está escrito por una persona de Hortonworks, que está dentro del equipo de consultoría preventa en Australia. Y el libro es muy bueno porque lo primero que hace es clasificar real-time. O sea, tienes que entender qué criticidad tiene el procesamiento de datos que están manejando para saber qué arquitectura vas a montar. Muy rápidamente tenemos hard real-time cuando la latencia de gestión del dato es muy baja, estamos hablando de nanosegundos o milisegundos, y ese procesamiento es muy crítico, están en juego vidas humanas. Entonces, toda la sensibilización en aviones, toma de decisiones, por ejemplo, en el momento de aterrizaje, pues eso sería hard real-time. Si hay un fallo, pues eso va a costar la vida a muchas personas. A partir de ahí, pues relajamos latencia, relajamos criticidad y tenemos términos de soft real-time, near real-time, donde la diferencia pues radica en las latencias, básicamente milisegundos, segundos o segundos, minutos. ¿Vale? Entonces, partiendo de esa base, podemos tener estas dos arquitecturas distintas y que se va a corresponder justamente con lo que voy a contar en la demo. En un sistema real-time 100% tenemos por un lado los datos que se están generando, por otro lado tenemos el engine que está procesando esos datos y por otro lado tenemos los consumidores de esos resultados. Si os dais cuenta, aquí está todo totalmente conectado y está todo en sincronía, es decir, la velocidad en la que se generan los datos tiene que estar en sincronía con la velocidad en la que se procesan los datos y tiene que estar en sincronía con la velocidad de consumo de esos resultados. Eso hace muy difícil el desarrollo de estos sistemas. ¿Vale? Escalar aquí, en el sentido de que si tienes muchísimos datos y tienes que escalar aquí, la tecnología en la que tienes que invertir, pues es bastante costosa. Sin embargo, cuando hablamos de sistemas en tiempo real, en todas estas aplicaciones que vemos pues, en distintos medios, estamos más en esta arquitectura, donde sí, por un lado tenemos los datos que se están generando, por otro lado tenemos la tecnología que procesa esos datos, y aquí sí que ambas tienen que ir en sincronía. Si yo genero muchos datos y no soy capaz de procesarlos, estoy perdiendo datos, y eso es un problema. Y por otro lado tengo el consumo de esos resultados. Si os dais cuenta, están totalmente desacoplados, pueden funcionar a velocidades distintas, y entre medias pues tendré algo que de alguna forma pues, me permite unificar o tener conectados esos dos componentes. Entonces, los que hayáis trabajado en este tipo de aplicaciones, pues seguramente pues, os venga a la cabeza Kafka, ¿no? Que sería un sistema de encolado de mensajes que me permite pues, tener trabajando distintos sistemas que funcionan a distinta velocidad. Vale, lo que os presento aquí es una arquitectura de referencia para aplicaciones Stream, para hacer Stream Processing. Muy rápidamente, y esto se va a mapear directamente a la demo de la tecnología que voy a utilizar. Por un lado tenemos esas fuentes de datos que generan todos esos datos que quiero procesar. Necesito tener una capa de adquisición del dato. ¿Vale? Es importante que esta capa, en proyectos Big Data, donde el volumen de datos es muy grande, es importante que esta capa sea capaz de escalar, de tal forma que puedas manejar el volumen de datos que se está generando. Una vez que tenemos esos datos, el siguiente paso sería ese análisis del dato. Cojo el dato, lo proceso, hago agregaciones, aplico modelos predictivos y al final genero resultados. Aquí estas dos capas es muy probable que funcionen a velocidades distintas. Entonces necesitamos una capa que permita encolar esos mensajes, esos eventos que se generan y que finalmente se van a analizar. ¿Vale? Este sería otro elemento. Una vez que hemos analizado los datos, esos resultados los podemos utilizar de dos formas. Los podemos persistir en nuestro lago de datos, ¿vale? Aquí volviendo a productos de Hortonworks, no quiero meterme mucho en la parte comercial, sería HDP, el lago de datos. Y aquí podría hacer pues, análisis en diferido. O lo que puedo hacer es que esos resultados que estoy generando los puedo presentar a una aplicación. O sea, básicamente necesito mantener esos resultados en memoria, necesito tecnología que mantenga esos resultados en memoria y una capa de acceso al dato. Vale, veremos cuáles tenemos. Y a partir de ahí pues, podría acceder a toda esa información. Vale, esto sería una arquitectura
alto nivel de todos los componentes en un sistema IoT como el que os voy a enseñar. Y yo diría que el 90% de las aplicaciones siguen esta arquitectura. Cambiamos piezas, reemplazamos, hacemos una más potente que otra, pero en definitiva todo se basa en esto. Bien, la demo que os voy a enseñar está basada en un proyecto en el que estuvimos trabajando. Es un proyecto, como todos los proyectos pioneros, en software suelen venir de Estados Unidos. Esto fue un cliente nuestro en Estados Unidos que hacía gestión de flotas de camiones. Entonces, el objetivo de este proyecto era evitar infracciones. Bueno, ya que estaban intentando evitar infracciones, lo que querían era analizar todos los eventos que se generaban en los camiones para predecir cuándo se iba a generar una infracción. Entonces, básicamente, los sensores que tenían instalados en los camiones enviaban eventos normales. Esos eventos normales eran básicamente cuando el camión iniciaba la marcha y cuando paraba. Por otro lado, enviaba eventos de infracción, pues cuando superaba la velocidad permitida o cuando tenía aceleraciones y frenados bruscos, eso es algo que también querían controlar, o cuando, por ejemplo, pues la distancia de seguridad no era la correcta. Y por último, luego, también lo que estaban gestionando, pues estaban enviando eran eventos de velocidad. Cada X tiempo enviaba la velocidad del camión y eso también se tenía en cuenta. Bien, la arquitectura que siguieron es esta de aquí. Y entonces aquí vemos un montón de cajas, un montón de flechas. Y sin una base teórica, pues uno se pierde. Pero teniendo presente lo que os he enseñado anteriormente, esto es muy fácil de entender. Por un lado, tengo toda mi flota de camiones. Esta empresa en concreto, esto es adaptado para la demo, o sea, no es real. En este caso, esta empresa ficticia tiene una flota de camiones distribuida por todo el mundo. Los sensores que tienen estos camiones pues pueden ser de distintos tipos. En este caso, pues lo que están haciendo es enviar esa información directamente a servidores que hay en la nube, dejan ahí los eventos, veremos ahora el formato que tienen. Estos otros tienen sensores más inteligentes, donde tienen una lógica implementada en los propios sensores, que lo que hacen es enviar esos eventos a un sitio muy concreto. ¿Qué es ese sitio muy concreto? Pues es la capa de adquisición de datos que os comentaba anteriormente. Hablando ya de tecnología, NiFi es una de las tecnologías que incluimos en HDF. Antes he dicho HDP, es donde persistimos el dato, es el data lake. HDF es un conjunto de tecnologías que permiten implementar este tipo de aplicaciones. NiFi sería la aplicación que permite hacer la adquisición de estos eventos. ¿Vale? Va a coger esos eventos y al final los pondrá en la capa de análisis. Muy importante esto, mucha gente nos dice, bueno, NiFi es una ETL. El concepto de NiFi sí es una ETL, extrae datos, los transforma y los carga, pero tiene un punto diferencial con ETLs tradicionales, en el sentido de que es muy escalable, es muy flexible, está muy orientado al Big Data. Es decir, me puedo desplegar instancias de NiFi en las distintas zonas geográficas, pues tendré en China, en Alemania, en Estados Unidos, y todos esos clústeres al final lo que hacen es reportar toda esa información a un clúster central, y de una forma muy sencilla. Vale, entonces, una vez que tengo esta información en NiFi, lo que voy a hacer es ponerlo en la capa de análisis. Pero hemos dicho que funciona a velocidades distintas. Entonces, lo que voy a hacer realmente es ponerlo en capa. Dentro de cada uno de los eventos, se queda encolado y a partir de ahí entra en acción este otro componente de aquí, que se llama SAM, Stream Analytics Manager, que básicamente lo que va a hacer es todo ese análisis de datos complejo. Entonces, aquí es donde calcularemos las agregaciones, donde vamos a aplicar modelos predictivos. Toda esa parte compleja, de procesamiento complejo de eventos, se va a hacer aquí. ¿Vale? Esto es un interfaz gráfico muy fácil para diseñar este tipo de aplicaciones, y por debajo lo que va a hacer es utilizar tecnologías open source. Como en este caso, bueno, utilizamos Storm. Actualmente SAM está ligado a Storm, pero el objetivo es hacerlo independiente del framework de Stream Processing que vamos a utilizar. Puede ser Flink, puede ser Spark Streaming o lo que sea. Y por último, se generan esos resultados, pues irán a una base de datos, en este caso van a HBase, una base de datos NoSQL, y también a Druid, que es una tecnología para hacer Fast Analytics y modelos multidimensionales. Bueno, antes de pasar a la demo, estos son los eventos que se están generando. Tenemos un simulador de eventos. Hay dos tipos de eventos, como decía, los GeoEvents, que básicamente van a reportar todas esas situaciones, tanto normales como de infracción.
Tenemos el momento en el que se genera el evento, la fuente de ese evento, información sobre el conductor, sobre el camión, la ruta, el tipo de evento y la ubicación GPS también. Y el otro pues, simplemente lo que va haciendo es indicar la velocidad del camión. Pues salto directamente a la demo. Bueno, esto de aquí es la consola de administración de HDF y HDP, todas esas tecnologías de las que he estado hablando. Aquí, como ves, pues hay una serie de métricas que me indican el estado del clúster. A partir de aquí, pues tengo acceso a cada una de las partes. Vamos a ir a la parte de adquisición de los datos, que está ya determinado por NiFi. Todo esto es una herramienta visual que lo que hace es coger información de esos eventos. Como veíais, eran básicamente líneas de texto, donde generaban distintos campos. Lo recoge y empieza a hacer distintos procesamientos sobre ellos. En esta caja de aquí, esto es un process group, básicamente lo que hace es recoger esa información que os he dicho y a partir de ahí pues aplica, en este caso, enriquecimiento, geocode, que coge las coordenadas GPS y traduce esas coordenadas pues, a la calle en la que está, por ejemplo. En este caso, esta caja de aquí realmente es una agrupación de procesadores. Si hacemos zoom y entramos aquí, vemos que estamos accediendo a la información de eventos de estos camiones, que como esto es un entorno de demo, lo que estoy haciendo es coger la información de un fichero. ¿Ese fichero dónde está? Pues aquí lo tenemos. Si os dais cuenta, está siguiendo justamente lo que os enseñaba antes en el slide. Es un formato CSV, tengo los distintos campos separados por columnas. Tengo este primer campo, que simplemente es información, es metadato adicional que he metido para ese tipo de eventos. Y el resto de información es justamente lo que os comentaba anteriormente. Es el momento en el que se genera, el tipo de evento y demás. Bien, una vez que he cogido esa información, la meto dentro del sistema de adquisición. Lo que hago son, en primer lugar, una agrupación de la información. Si recordáis, teníamos dos tipos de evento. Aquí lo que hago es agrupar. Una vez que lo he agrupado, saco información del esquema, que era el primer campo. No me voy a meter mucho más porque me llevará bastante tiempo. Añado cierta información adicional. Elimino la primera parte de la línea. Y por último, lo que hago es enrutar a un puerto de salida o a otro, dependiendo del tipo de evento. Vale, muy rápidamente, bueno, aquí estáis viendo métricas que indican que realmente está habiendo actividad. Si nos vamos a esta característica de aquí, para seguir el linaje del dato, vais a ver esto mucho más directo. Ponemos aquí track strings. Vale, aquí lo tenemos. Damos al linaje. Expandimos. Y aquí podéis ver exactamente lo que estaba pasando. Cojo una información de ese fichero que está generando el simulador. Hago esa agregación. Hago agrupación por un tipo de evento o por otro tipo de evento. Hago una serie de modificaciones a los metadatos del contenido que he adquirido del fichero y por último lo publico en esos puertos de salida. Vale, y esos puertos de salida están conectados justamente a estas patas de aquí. ¿Vale? Todo lo que os he enseñado anteriormente continúa su procesamiento por aquí. Por aquí voy a tener los eventos Geo. Como decía, lo que voy a hacer es, por ejemplo, en esta cajita lo que puedo hacer es una llamada a un API. En este caso podemos utilizar Groovy como lenguaje de scripting y pegar directamente el código. ¿Vale? Esto, como veis, no hace ninguna llamada, está todo totalmente manipulado para no tener problemas y lo que hace es traducir, o sea, añadir ahí un texto directamente a la línea. Pero eso podría hacer una llamada a cualquier API. Vale, aquí especificamos un esquema y lo publicamos en Kafka. Vale, ¿cuántos de vosotros habéis trabajado con Kafka? ¿Solo uno? Vale, pues no lo voy a contar porque luego lo cuento si queréis a vosotros porque esto va a llevar tiempo. Cuando tú publicas en Kafka, realmente hay un problema, o un challenge, no un reto, en el sentido de que el publisher y el consumer se tienen que poner de acuerdo de la información que van a intercambiar. Es decir, de alguna forma tienen que tener un esquema de referencia para interpretar los datos. Entonces, ¿cuál es la solución dentro de HDF?
Pues tenemos un componente que es el esquema registry, que básicamente se basa en esquemas Avro para poner de acuerdo tanto al publisher como al consumer en el tipo de datos que van a intercambiar. ¿Vale? Lo dejo ahí. Muy bien, entonces, volviendo a esa arquitectura que estaba comentando anteriormente, lo que hemos hecho, hemos adquirido el dato, hemos hecho una pequeña transformación muy simple, hemos hecho unas correcciones, una limpieza del dato y finalmente lo hemos puesto en Kafka. Lo siguiente que vamos a hacer es procesar esa información. El otro componente que os decía es SAM, Stream Analytics Manager, que permite aplicar procesamiento de eventos complejos. Y aquí están todos esos frameworks de Stream Processing como Spark Streaming, Flink, Storm. En este caso, todo lo que vamos a hacer es visual. Esta herramienta permite definir todos esos flujos de procesamiento complejo de manera visual. No voy a entrar en detalles de la herramienta para ir más rápido, pero básicamente aquí podéis ver que lo que estamos haciendo es recoger los eventos de dos topics de Kafka, justamente los que habíamos puesto antes. Hacemos un join de todos esos eventos, hacemos un filtrado de esos eventos que vienen y lo que hacemos es clasificarlos. Los clasificamos en eventos de infracción o eventos normales. Y a partir de este punto le damos un procesamiento distinto. O sea, a partir de aquí, estas tres líneas de aquí que veis son relativas al procesamiento de infracciones. Hago aquí una edición de esta línea, por ejemplo. Aquí abajo podéis ver que pone Detect Violations. Y lo mismo para estas dos líneas. ¿Qué ocurre cuando se detecta una infracción en el sistema? Pues en este caso lo que se hace es una agregación. Esta agregación, cuando estamos hablando de sistemas de Streaming Analytics y demás, no se hacen sobre todo el flujo de datos, sino que se hacen ventanas de tiempo o ventanas de tamaño, que es justamente lo que estamos indicando en este punto. Eso es algo que permite la herramienta y que luego traduce al framework que implementa toda la lógica. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Básicamente hacer esa agregación, calcula una media de la velocidad que va recibiendo en esas ventanas de tiempo, en este caso. Y no puedo, a ver. Vale, ahí lo tengo. Hago esa agregación, saco la media y aquí clasifico que todos aquellos eventos que al final superen esa velocidad media de 80, pues lo considero como infracción. Y lo que hago es, por un lado, lo inserto en Druid, dentro tengo un modelo multidimensional, lo inserto dentro de mi cubo, donde corresponda, y por otro lado lo persisto en HBase. Entonces, esto al final pues, puede alimentar una herramienta, un dashboard que tenga montado sobre Druid, o incluso una aplicación que tenga montada, una aplicación web sobre HBase. Bien, lo mismo ocurre en estas dos ramas. Aquí simplemente meto las infracciones directamente en HBase, me puede valer para histórico, por ejemplo, y aquí pues en Druid para tener un histórico en el cubo. Y por último, en esta rama lo que hago es lo siguiente, esta es bastante interesante, aquí es donde voy a hacer la predicción de si se va a producir una infracción o no. Si os fijáis aquí, editamos, veis que todos los eventos normales que no están asociados a una infracción van a pasar por aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues toda esa información la voy a pasar por estas tres ramas, que van a enriquecer esa información. Phoenix es un acceso SQL a HBase, y lo que voy a hacer aquí justamente es una query a Phoenix para sacar información adicional del conductor. Por aquí lo que voy a sacar es información del tiempo que ha trabajado ese conductor, si lleva muchas horas, lleva muchas millas o lleva pocas. Y por último aquí lo que hago es una petición a un servicio API del tiempo en ese momento y en esa ruta. Bien, una vez que cojo esta información y la he enriquecido, la reúno de nuevo, la normalizo, aplico un modelo predictivo en formato PML que he cargado previamente y este modelo al final me genera este campo de aquí, que me dice si se va a generar una infracción o no. La salida de este componente de aquí, básicamente la clasifico como lo he hecho anteriormente y digo, si este campo es yes, pues básicamente se va a generar una infracción. Entonces, esta información la alimento en Druid y eso estará disponible. Habrá alguien con un cuadro de mando que diga, aquí se va a producir una infracción. Entonces, esto, si habéis visto la película Minority Report, esto sería como la brigada de precrimen. Esto sería la brigada de preinfracción. Entonces, puedes llamar la atención a alguien y decir, oye, vas a cometer una infracción, no lo hagas. Podría ser una posible aplicación. Entonces, como veis, de una forma muy visual, os he explicado una aplicación que no he desarrollado yo, en absoluto, pero digamos, este tipo de herramientas permite que en distintos equipos de desarrollo puedan trabajar de manera colaborativa
de manera muy sencilla y al final pues facilita mucho el diseño. Esta herramienta en concreto se desarrolló como resultado de ver que muchos de nuestros clientes utilizaban Storm, utilizaban Spark Streaming y básicamente el 80% de sus proyectos era reinventar la rueda, hacer siempre lo mismo. Entonces todo eso se simplifica con este tipo de herramientas. Y nada más. Esto era todo lo que os quería contar. He contado Hortonworks, el fundamento teórico, la aplicación y nada, si tenéis alguna pregunta. A lo mejor lo que les podrías dejar también es dónde están, por ejemplo, los enlaces para que lo puedan descargar gratuitamente y lo podáis cacharrear con ello, probar o hacer... Sí, lo puedo, luego si queréis, bueno aquí no lo tengo, pero en el grupo lo puedo publicar. Esta demo de hecho la podéis construir, aquí hay distintas variaciones, de hecho esta demo tiene una variación para utilizar DSX, que me gustaría en algún momento enseñarlo, pero sí que hay material en nuestra página de comunidad, hay material para montarla. Es complicada, pero bueno, lo podéis intentar y si tenéis algún problema me podéis dar un toque y os echo una mano. Una preguntilla. Sí. ¿Los modelos predictivos están cargados en Kafka? En SAP, perdóname. Y tú puedes seleccionar unos modelos predefinidos y puedes importar modelos nuevos, entiendo. Sí, eso es. Es que no me he metido dentro de la herramienta, pero aquí, vamos a salir primero de aquí. Porque, perdóname, en ese flujo que muestras ahí, la información que le llega desde Kafka, ¿qué enlace sería? Bueno, primero te enseño lo del modelo, ¿vale? Aquí dentro de la herramienta tienes esta sección donde tú puedes añadir nuevos modelos, ¿vale? Simplemente eliges el fichero, previamente lo tienes que haber entrenado, generas tu fichero PMML y lo cargas. Eso por un lado. Entonces, una vez que lo tienes aquí, ya lo tienes disponible dentro de tu aplicación. Y ahora, dentro de la aplicación, me decías, aquí en Kafka, ¿cuál era la pregunta? Dentro de ese flujo, ¿dónde ¿Sí? estaría situado Kafka? Me refiero al principio de todo, esa información es la letra de Kafka. Eso es. Además, es dentro de SAM, ¿no? Sí, es dentro de SAM. Todas las transformaciones y todo. filtros se hacen a través de SAM. Todo esto, ¿qué es lo que ocurre? Esto cuando tú terminas la aplicación, se compila, se genera una topología de Storm. O sea, al final esto van a ser spuds de Kafka y todo esto son bots. Ahora mismo solo funciona con Storm, pero se está trabajando para poder utilizar Flink. Entonces, lo que va a hacer es, da igual, tú defines aquí tu aplicación y ahora eliges el framework que tú quieras. ¿Que quieres Flink? Pues lo compilas en Flink. ¿Que quieres Spark Streaming? Lo compilas en Spark Streaming. Esa es la idea. Entonces, aquí básicamente tienes tres tipos de componentes. Tienes las fuentes, en este caso sería Kafka. Ahora mismo solo hay tres, Kafka, HDFS y Eleven Hubs. En la siguiente versión, esto es HDF 3.0, la 3.1 se pueden generar fuentes personalizadas. Por otro lado, tienes los procesadores, que es todo lo que hemos ido enseñando por aquí. Por defecto hay unos cuantos y luego los puedes expandir. Estos que tienen el icono raro son procesadores personalizados. Y por último tienes los sync, que es donde pones el dato, sería el destino. Entonces aquí lo puedes volver a dejar en Kafka, lo puedes dejar en Cassandra, en Druid, Hive, tienes distintas opciones. Vale, gracias. Nada. Se podría, ¿cómo lo digo? Hacer replays, es decir, yo tengo un escenario que me da, que recojo un conjunto de datos y luego lo guardo y lo modifico un poco para volver a pasarlo por el sistema de alguna manera de forma un poco automatizada. Sí, te lo cuento luego, ¿vale? Que es muy, muy específico, luego si quieres lo discutimos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues pasamos ya al cierre. Frank, is there just the last? Yes. How long do I have? 45 minutes? You've had your pizza already, so now you have to listen to me. We didn't have the beers. Sorry? We didn't have the beers. You didn't have the beers, yeah, that's true. It's true. What happened? I don't know.